sirve a nosotros más. Y vamos al lado de entradas. Fíjense lo que me pide: estructura, cargas y evaluation es puntos de evaluación. A los datos de entrada que vimos, eso es lo que me pide. Vamos a ir en el orden propuesto. Vamos a estructura y vemos aquí. Entonces, lo primero que me pide: número de capas. ¿Cuántas capas tengo? 4. 4. La subrasante es una capa. Entonces le damos 4 capas y él automáticamente me habilita layer 1 a layer 4. Aquí en tipo de material, recuerden que la convención de los programas es de arriba hacia abajo. O sea, la capa 1 es la asfáltica superficial y las demás van disminuyendo. O sea, 1 y 4 es la subrasante. Entonces él me dice, tipo de material, aquí. AC es asfalto concreto asfáltico. Aquí en la segunda, despleguemos, él me dice suelo y me da traducciones, me dice AC, me dice losa, me dice GB, que es granular base, me dice roca, es una subbase granular, vamos a poner granular base. ¿Cuál es la diferencia o para qué hacer eso? Fíjense que aquí donde dice módulo mínimo y módulo máximo, él dependiendo del material que yo le ponga aquí, me va a dar la opción o un rango. Si es bueno ponerle siempre aquí granular. La tercera capa también sería un granular, que es la base, su base. Y la subrasante es un suelo, queda así. Bueno, entonces ahora en esta segunda columna, base, subbase, GB. me dice módulos. Vamos a poner los módulos de los materiales. De la capa 1 asfáltica es 2000. De la capa 2 es 250. De la capa 3, 120. Y de la capa 4, 70 megapascales. ¿Listo? Ahora, la tercera fila me pide la relación de Poisson. Relaciones de Poisson típicas. Aquí faltaron. Vamos a trabajar con esas relaciones típicas. Recuerden, para la carpeta asfáltica, punto 35. Ajá, 0.40. Para la base, punto 4. Para la subbase, punto 45. Y para la subrasante, punto 50. Entonces, vamos a ingresar esos valores como los tenemos aquí. Punto 35, punto 4, punto 45 y por último, el 250. No, y por último, de hecho, él me da un rango. Fíjense ahí, dice mínimo máximo, saltando con unas opciones. Y por último, vamos con los espesores, donde tenemos 12 para la capa 1, 20 y 30. Fíjense que automáticamente en la última capa la pone como infinita, ¿sí? No da opción, o sea, no tiene espesor. Lo siguiente es adherencia full o adherencia o no, PE o SPE. 1 siempre dejamos en 1 para tener en cuenta la condición de adherencia hacia la capa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces vamos con él. Ok. Ya tengo mi primera información, que es la estructura. Ahora vamos con la segunda, que es información de las cargas. A mí no me deja por el Windows. ¿Señor? Correcto. Porque 4 no supone que no usa carpeta asfáltica o hace su base en su base. 4, claro. No, claro. ¿Ya aprendió? Sí, Correcto. Solo tiene PSI. Ok. Ya vas ahí nuevamente y vas a loads o cargas. Tiene que generar unidades. In English, please. Unidades. Very
well, are you ready? Well, in the loading configuration, we're going to say. Bueno, aquí tenemos configuración de carga. Sencillos, tándem, trident, sencillo, el primero es de rueda doble, el segundo de rueda simple. Y si uno selecciona, fíjense que está seleccionado, él automáticamente da una información. O sea, estos 4 ejes son ejes predeterminados. Y de hecho, pues esto lo desarrollaron en el departamento de Washington, Estados Unidos, son ejes de allá. Nosotros vamos a configurar nuestro propio eje. Y es ahí donde ponemos la última opción que se llama Other. ¿Qué me dice aquí? Aquí me dice que al poner Other, si yo pusiera un eje de ellos por defecto, él automáticamente tiene unas ecuaciones para calcular. Me está diciendo simplemente que esas ecuaciones él no las va a tener en cuenta. Y le damos aquí. No, soy. Su rasante soy. Le dan OK a esa advertencia. Entonces, aplicaciones de carga no me importa porque eso es para cuando trabaja sus propias ecuaciones. ¿Cuántas cargas tengo? Estamos trabajando con un eje simple de rueda doble en el problema. Por lo tanto, ¿tengo cuántas cargas? 2 cargas. Un eje simple de rueda doble. Estándar, es decir, de 8.2 toneladas. ¿Cuánto pesa cada carga? O 80 kilonewtons. El eje. ¿Cuánto pesa cada carga? 8.2 toneladas. ¿Cuántas llantas son? 4. Por lo tanto, cada llanta pesa 20 kilonewtons. O sea, aquí 20 kilonewtons. Y 20 kilonewtons. Entonces, ahí me está pidiendo cuántas cargas tengo. Y le pongo 2. Y fíjense que en ese control de cargas me dice, debajo de 2, una de 2. Esta va a ser mi carga 1 y esta va a ser mi carga 2. ¿Estamos? Sí. Listo. Localización de la carga 1. 0, 0. Voy a establecer en la 1 mi eje coordenado X y Y. Por lo tanto, 0, 0. Magnitud de la carga. ¿Qué se le ofrece? Buenas noches. No estamos comprando nada. Magnitud de la carga. 20 kilonewtons. 20. Esto de uniforme, déjenlo aquí. Simplemente, ¿qué quiere decir? Que a la segunda carga también le va a poner el mismo dato que le ponga a la primera. Y nosotros consideramos que son uniformes. Presión de inflado. Tire pressure, presión de inflado. Dijimos que es 80 psi en kilopascales. ¿Cuánto es? PSI a kilopascal. PSI a pascal. Kilopascal. Es unas por 10 a la 3 pascales. Kilopascal. 83, 80. 52. 551.52. 58. Listo. 550 y... ¿Cuál es la presión? 52, póngale 52. 551.52. Perfecto, listo. Sí. La presión, sí. 80 psi pasados a kilopascales. 551.52. Ese dato ya está dado en el problema. Es un dato de diseño que uno tiene que asumir. ¿Y la carga en la carga? ¿Cómo se 20. Ingeniero, ¿por qué pregunta, por ejemplo, en el caso de que es uniforme o no? Es que hay algunos casos donde el vehículo no es totalmente similar. Si ya uno quiere diseñar, generalmente no se hace, de tomar que cada llanta tiene una carga diferente, lo podría hacer con eso, pero no es, o sea, no es una simplificación práctica, la verdad, tomar diferentes cargas de las llantas.
Bueno, entonces vamos a la siguiente carga. Aquí estoy viendo la primera carga, o sea, la 1, mi llanta de la parte izquierda. Vamos a la siguiente carga, la 2. La mía va. Next load. Siguiente, si no pasa nada. Next load. Joder, porque estamos Next load. configurando nuestro eje. Ah, Ahora, esa siguiente carga está a 0, 3 R. Toca calcular la R. 0, 3. Recuerden que R es la raíz de P sobre pi por Q. Por lo tanto, va a ser igual a 20 sobre pi por 551.52. Si tú le pones un simple, él te pone automáticamente unas cargas y una configuración de ese simple. Claro, no son- Sí, por eso te pone unos datos por defecto. Que ya tiene por así que ponerle otro y configurarle unas características. Que por una presión. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0.17. Multiplícalo por 100 para que dé centímetros. ¿10 punto qué? Ah, ok. 64, 74. Esto en centímetros. Centímetros. Por lo tanto, 3R es igual a 30. 32,23 centímetros. ¿Listo? Entonces, 0xy 32.23. 0, 32. 0, Y, 30, en Y, 32, 23. No, porque es que estás en libra, no cambiaste porque estás Marica, pero usted, ¿qué tiene nosotros? O sea, ¿qué diagnóstico? Entonces, Pero 32.23. ¿por qué no Miramos veía OK. por eso? Ah, no, yo bien. ¿Sí? Y ahora continuamos. ¿Ya? 20, OK. Ok. Y ahora vamos a la tercera, y ahora vamos llenando estos datos que son los puntos de evaluación. Esto no importa, porque está diciendo que no son puntos estándar de evaluación. Esos son los análisis, ¿sí? Puntos de análisis, exactamente. Número de puntos. Ahí sería 1, ¿no? Número de puntos. 2, 1, 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Evaluation. No, no den menos, den más. ¿Cuántos puntos de análisis tengo? 4. Dos. ¿Por qué 4? Valentina, ¿por qué 4? Pero, Porque se Pero reflejan como dos se en la repite el mismo hay mucho pero sí es simétrico. Son 4. La respuesta es 4. Pero quiero la explicación. Pero quiero la explicación. Porque si se evalúa 2 a este lado, para que no 2 al otro. 2 y 2, 4. 2 y 2, 4. Bueno, ¿cuántos tengo allá? Punto de análisis. Puntos de análisis. 2. En el eje siempre lo haga doble. 2. Ah, 2. sí. Correcto. Son 2. Uno aquí y el otro en la mitad. ¿Y te pones los datos de ahí? Tengo 2. ¿Y en Z? ¿Cuántos son? En la carpeta y en la subrayante. O sea que son 4. 2 en X y Y, pero tengo que evaluar a 2 profundidades, aquí y acá. La tengo que evaluar aquí. Voy a tratar de hacerlo aquí en la fibra inferior de la carpeta asfáltica y acá en la parte superior de la subrayante. Y lo mismo acá, en la mitad de los dos. ¿Sí seguro? Eso ya. Aquí Qué motivo. y acá. En un par de análisis. Ahora, es importante No sé. establecer unos subpuntos, esto es 13R y esto es 1,5R
es importante establecer la convención de esos puntos. ¿Para qué? Para cuando el programa me dé los resultados, yo saber qué es lo que estoy hallando. Entonces, vamos a llamarle a este punto 1, a este 2, a este 3 y a este 4. ¿Estamos? Son 2 arriba, pero como tengo que evaluar 2 profundidades, son 4 puntos de análisis. 2 en X y Y, 2 en Z. Entonces vamos a poner aquí 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Y me va a pedir, cuando me salga de aquí, me muestra 1 de 4 y me está pidiendo el 1 Porque dice uno de 4. Cuando salga te dice 1 de 4. Ahora me está pidiendo el 1. cero. X y Y, 0, 0. Z, Z. está arriba. 12. Pero 12 es la interfase. Entonces la parte inferior de la carpeta práctica es un poquito menos de 12. 11.99. 12 es donde termina uno y empieza el otro. 11.99, así que claro, ha hecho la evaluación de todo esto con el fatiga en la fibra inferior de la carpeta. Se va a tomar pantalla. 11.99. Perfecto. Ahora, siguiente. Next. ¿Qué? Next. Y tengo el punto 2. Este punto 2, ¿en qué capa está? En la 1 primero. Capa 1. X, 0. Y, 1.5 que es igual a ¿qué? La mitad de esto, 16,11. 16,11. ¿Listo? La mitad de 32, 30. Queda muy Pero bien. ese. Layer 1, Porque la de- 0, 16, 11. Sí, porque 0, la de- 16, la 11. de dos, ¿Cómo? ahí No, yo lo Ah, no, guárdela. Guárdela. El punto 2 está en la misma Sí, guárdala, capa 1, sí. pero ya no en 0,0, sino en 1.5. En la mitad de las 2 llantas. ¿No sería dos? Estamos hablando de la capa 1. Ah, ya. Layer 1. Ok, Capa 1. dale, ok. El punto 2 es acá arriba. Dale, punto. Sí. Ok. ¿Listo? Dale, ok. Pero. Ahí. Y 16.11. Z, Ok. 11.99. La misma profundidad Z. ¿Listo? No me dice algo. Importante, un buen computador. O sea, la profundidad, pero ahí está. Mira, solo vamos a hacer una cosa de pasar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, el punto, yo estoy dando una denominación al punto. Tu punto Me 2 está pidiendo que le dijiste la entrada de esto. 2 de 4. El de ella sigue siendo el 1. El punto 2 ahí lo está metido en la capa 1. Simplemente lo cambié el Y. Cuando le pongas, ponle punto. Si es como punto, el mismo programa te va a avisar. Cuando no es. Coma. ¿no? Y le puse coma, pero no. Dale. 11.99, ponle coma. Ahí. Ajá. Ok. No te puse. 11.99. Please enter a number. Dale cancelar. Ya entendí que quiere que le Ponle ahí 1. escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ya le. Ahí vea. Ok, ya lo que. Es real punto. Pero vea. Déjame uno. Sí. Bueno, aquí está Entonces, no 24. Cuando tú estás poniendo el 12, Ajá. ya no estás en Dele. la capa 1. No, está Porque te cambiando. dice, no estás en la capa 1. Y él detecta la capa 1 entre 0 y 2.54. Si estás poniendo acá abajo, está diciendo que no. Nada más que. Pero ahí tienes que poner 12, 20, 30. Ya acá. ¿Listo? Baila. 80 kilómetros, 8 puntos por hora, 80 kilómetros. Listo. Entonces, vamos al siguiente punto. 3.
O sea, Aquí 3. aquí, X, 0, Y, 0, Z, Ah, sí. Z 320. ¿Qué? Sí. 61.99, ¿dónde estaría? 50. Ah, 62. Ah, Aquí, 62.01. El 61 estaría acá arriba y no estaría evaluando la capa. De hecho, intenta ponerle 61.99 para que veas que te sale dale un error. 90. 60. Que era lo que estaba 90. saliendo allá atrás. 4. No, también. Pero dale 61.99. El preview, dale preview para ver. Ah, claro, porque es que no le cambiaste el año. Es que aquí. Por los 61.99. Hay que la ir. No me lo ¿Cero? Él hace una aproximación cuando le da la gana. Sí. No, pero es un peligro que no te 4, no la le da la gana, 4. aproxima. Pero pongamos los 62.01 para garantizar que esté debajo de la Galler 400 6201. Galler 400. No. Ayuda. Ay, verdad que esto es alérgico a Ay, no me critiques mi cosa. para un computador. Bueno, esto es la herramienta de trabajo, hay que verlo aquí. No, y era la que paguen las primas en. Junio. Ah, ¿por qué? Y está poniéndole una profundidad en la cual. ¿Qué tienes que hacer? Por ahí 10 Bueno, de hecho, hay compré un mes. Ahora por acá 4. Ya envié la cuenta de todo. Ayer. Mismo te va mostrando el error. No, estaba con la I. Listo, entonces. Punto 3. Punto 4. 0. X. 0. Y. 16. Punto 11. Z. 32.01. Y le damos OK. Y listo. Ahora nos vamos a output, salida, y le damos B. Esto no importa, esto simplemente me está diciendo que como utilicé un eje que no es lo estándar de ellos, no me va a calcular lo que ellos tienen. Y aquí tenemos la información. Estamos en el punto 4. Vamos a devolvernos al punto 1. Listo, entonces observen. La información que me da. Esfuerzos normales, deformaciones normales en microstrain. ¿Qué quiere decir en microstrain? 10 a la menos 6. Desplazamientos o deflexiones, esfuerzos cortantes. X, Y y Z. Entonces, primera cosa para observar. Hay que determinar esfuerzos y deformaciones por tracción y por compresión. ¿Qué es tracción y qué es compresión? Ustedes están observando un signo negativo, unos valores negativos y unos valores positivos. Entonces, ¿cómo detecta uno si el programa está tomando las tracciones positivas o negativas o cómo está tomando las compresiones? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Entonces, como uno en la estructura del pavimento, la carga está siendo aplicada así, en la dirección Z, significa que el esfuerzo que va a experimentar los puntos en Z son, y deformaciones son por compresión. Verifiquemos el Z, aquí por ejemplo en el punto 1 y me da positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las compresiones son positivas para este programa. Por lo tanto, las tracciones serían negativas. Entonces, dependiendo del programa que uno utilice, eso es lo primero que toca ver, ¿no? ¿Cómo está calculando? Porque hay programas que lo tienen a la inversa. Ese es un detalle para hacer. Simplemente me digo con las compresiones.
Aquí todas las capas se están comprimiendo por la carga. Así que en Z siempre va a ser compresión. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahora, 1 y 2. ¿Qué necesito hallar yo aquí? Deformación en X, deformación en Y. Para los puntos 1 y 2. Y para el punto 3 y 4, ¿qué me interesa? Deformación en Z. Así que verificamos. Entonces, punto 1 y punto 2. X y Y. Deformaciones, este y este. El negativo simplemente, ¿qué significa? Que está en tracción. Que está en tracción. Entonces, en el punto 1 verifico las deformaciones en X y en Y. 262.8, 177. Ese es el punto 1. Y ahora en el punto 2, 246, 114, perdón. Ya tengo 4 deformaciones, X y Y, X y Y. ¿Cuál escogemos? La crítica. ¿Cuál es la crítica? La mayor. ¿Cuál es la mayor? 246, 14, 262. Es la mayor. ¿Y cómo la escojo? Positiva, valor absoluto. Simplemente el negativo quiere decir que es tracción. Y es la deformación que necesito ahí, deformación por tracción. ¿Estamos? Si la mayor es compresión. No aplica. No aplica. Significa que la capa no está sometida a tracciones, y si no está sometida a tracciones no te va a fallar. Nunca. Porque falla por tracción. O sea, falla cuando la carpeta, cuando la carga pasa aquí y se tracciona, no pasa nada. Si yo tuviera, no se puede dar ese caso, que yo tenga, por ejemplo, una carpeta, varias carpetas asfálticas, y yo evalúo la primera no se tracciona, ya no va a fallar. La que se tracciona es la que está más abajo, esa es la que te haría tracción. Entonces, hay veces que uno tiene varias carpetas y la gente evalúa, esta. Tengo 3 carpetas y evalúo las 3. Tienes que evaluar esta seguramente van a estar esas compresiones, no va a fallar nunca. Falla cuando se tracciona. Si se comprime, no pasa nada. No falla. Hay veces que uno evalúa, por ejemplo, si esta capa no fuera una sola capa, por ejemplo, si no fueran 2 capas, una de 3000 y otra de 2000, la evaluación crítica es aquí, no acá. Yo evalúo acá y entonces probablemente me den compresiones o unas tracciones muy bajitas. Y esto va a soportar lo que tú quieras. La crítica es esta, la última, la que está más abajo. Pero muy importante la pregunta de Carlos, porque hay que ver los valores y cómo influyen eso. Listo, entonces, 3 y 4. ¿Qué evalúo? Z. En el punto 3, 274. Compresión. Y en el punto 4, 297. ¿Cuál es la crítica? 297, porque es la mayor. Entonces, deformación por tracción, 262, le pueden poner las décimas si quieren, 273, y la Z, 297. Por compresión. Esos son los 2 análisis. Si yo quisiera un análisis intermedio, por ejemplo, como aquí, tendría que ponerle otro, crearle 2 puntos aquí, con sus zetas y hallar los valores. Y eso es lo que nos daría. Entonces sí es importante esto, tener en cuenta esta condición para uno saber los puntos, cuando es el resultado, saber cuál es el dato que yo debo extraer. ¿Sí? Me está dando una cantidad de cosas. Saber cuál es el dato que debemos extraer. ¿Está claro?